Bienvenidos a Che Vosé, el puente audiovisual entre Brasil y Argentina. Claudio, ¿cómo estamos? ¿Qué hace Silvio? Bien, muy bien. Una vez más, una Una vez vez más. más. ¿Cómo Esto sería sigue. un saludo en portugués Tudo de bem com você? televisión? Ah, bien. Tudo jóia. Una cosa así. Pero vamos a preguntarle a nuestro invitado a ver cómo saludaría. Que él está allá. Él está allá. Vamos a estar con Pablo de la Fuente. Él es periodista, columnista. Hace varios años que ya está viviendo allá. Armó todo lo suyo en San Pablo. Pasó por Río. Un gran amigo. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Tudo bem, vocês? Así es, así sería, ¿no? Tudo bem com vocês. No, Tudo bem. sí, todavía no nos olvidamos de algunas cosas. Não, não. Con Silvio acá, el amigo, bueno, tratando de Hola, ver cuáles son los puentes. Vos nos vas a contar, porque vos sos un especialista en estos puentes. De hecho, estás escribiendo unas columnas imperdibles. Contale a la gente dónde y cómo. Yo la Bueno, tengo es una acá. plataforma, no sé si muy conocida, se llama Substack o Substack. Eh, Hace un tiempo yo seguía ahí un crítico cultural que me interesaba mucho, que es Ted Gioia. Y después empezaron todos varios a seguir esa corriente, ¿no? Algunos periodistas saliendo de medios grandes y después creándose newsletters, ¿no? Los medios grandes colocando sus principales noticias en Substack. Por ahí, si la quieren seguir, pueden ir a mi cuenta de Gis o de Twitter, G que es Grafito sería Pablo. X, aclarémosle. Ya estás muy brasilero, Pablo. Gis, es verdad, X es es X verdad. en portugués. Eso no lo sabía. ¿Ah? Vamos. ¿Ves? Pablo da dicas, mira, Vamos da a ir aprendiendo consejos. algunas palabras. Sí, vamos a... Como en tus columnas, ¿no? Que Pues, pones siempre una palabrita, una cosita. siempre pongo una palabrita. Y esas columnas son de temas que están... Son como el espíritu de este programa, son temas que están relacionados, los que escribe Pablo. De alguna manera, él tiene la posibilidad de la actualidad, con Argentina y Brasil. Puntos de unión mirados desde distintas orillas. Yo te sigo en Substack. Así que Muy bien. sí, estoy familiarizado con tu cuenta. Contanos un poco qué temas vas encontrando que hay links interesantes, jugosos entre Brasil y Argentina. ¿Cuáles son los temas típicos que vos siempre solés encontrar para publicar? Y a mí me atrapa mucho la actualidad. A veces quiero salir y no puedo. Y a veces es lo más difícil de explicar, ¿no? Hoy estoy con un texto, por ejemplo, de un decreto presidencial. Por primera vez en 25 años, un decreto presidencial fue, como bajado por el Congreso. Mm. Una cosa que en Argentina estamos acostumbrados, ¿no? A trabajar con los decretos de necesidad de urgencia. Acá no pasaba eso, el último fue con Collor. Wow. Eh, entonces, y en realidad es un decreto que autoriza un aumento de un impuesto como el impuesto al cheque, el IOF se llama, impuesto a las operaciones financieras. Eh, Me cuesta mucho salir de eso, aunque me gustaría salir más. Por ejemplo, me acuerdo de una que hice de 77 lugares para conocer en Río de Janeiro, que era en la época de 77. el verano, donde todos los argentinos estaban decidiendo su destino brasilero. Me pareció interesante hacer eso. Algunas fuera de la actualidad, totalmente fuera, como un paralelo, como contar una historia de la canción de música ligera que se transformó acá en un hit casi por casualidad, de una otra banda como Soda Stereo y con el nombre A Mi Manera.
Em, A mi manera, de música ligera ya se llamó A mi manera. exactamente. Ah, Y tiene una letra totalmente distinta, ¿no? Y una historia linda, ¿no? Porque el autor Dino de Capital Inicial cuenta que estaba en una época muy prolífica y, y el productor le exigía nuevas músicas. Y se acordó que había escuchado una buena música de Soda Stereo, intentó traducirla como con rigor y no consiguió. Ujú. Era la última música que tenía para el álbum, ¿no? Y bueno, improvisó y se transformó en un hit Con, de ese álbum de Brasil, con histórico. la música de Soda y otra letra. Y Exactamente, en aclaremos, portugués, ¿no? aclaremos algo, justamente, viste que él dijo X, dije ujú, X, él está diciendo música, repitiendo todo el ujú, tiempo, ujú. porque música, traducido a canción, en portugués se dice música. Ajá, Entonces es una canción, es una música, ajá. ¿entendés? Entonces si parece que él estuviera, acá no decimos música, música, no, No. la canción de, la Es música verdad. de, entonces, no, pero seguía así que nos viene bárbaro, nos Ujú. viene bárbaro. Tenés muy Allá música es un género, acá es un producto. claro, claro. Así que, bueno, pero arranquemos con una cosa breve, si te parece. Sí, Vos llegaste a Brasil y viviste en Río. Un tiempo trabajabas sí. en Río. Después volviste Ujú. para San Pablo. Contá rápidamente cómo fue eso. Sos periodista, bueno, tú sabes, te aviso que estás en el zócalo de esta imagen, pero para quien no lo está viendo, contá un poquito la historia. Bueno, vos sabés bien porque sos parte involucrada, ¿no? Sí. Sos el que me invitó a... Yo lo convoqué a Pablo para ir Lo a... que siempre nos interesa, Pablo, Sí, con todos los invitados, es que nos cuenten su experiencia individual de choque cultural, llamémosle impacto cultural, o no tanto impacto, no sé, de ese encuentro, ¿no? Que rememoren muchos, tanto argentinos como brasileños, que pasaron del otro lado. A veces les cuesta desde el presente porque ya están adaptados, pero nosotros les pedimos que hagan el esfuerzo de recordar ese origen, ¿no? Ese comienzo del cambio de cultura para que nos cuenten anécdotas de eso y también para que les sirva al que está por dar ese paso, para un lado o para otro, para que se encuentre con algún consejo o se prepare para determinadas cosas que nosotros a veces creemos tanto de un lado como del otro de la frontera que entendemos todo del otro lado, que sabemos de qué se trata el otro país. Y después cuando nos cuentan esas historias de adaptación, vemos que hay muchas sorpresas que aparecen. Esas son las cosas que te invitamos a que te acuerdes y las busques en tu memoria. sí, lo que más me chocaba era un poco la burocracia, ¿no? No. De todo el papeleo para tener mi cartera de mi registro de conductor y ese tipo de cosas. Em, pero siempre, bueno, yo tuve la compañía de, bueno, de Claudio, de Edgardo Martolio, que también visitó ahí la Sí. casa. Había una historia que yo podía recurrir, o sea que lo mío fue bastante leve, ¿no? Y también me sentí muy acompañado por el equipo. Acá en Río dicen que Río te recibe como el Cristo Redentor, con los brazos abiertos, pero nunca te abraza. Yo nunca sentí eso. Es verdad, no hay un abrazo, hay una invitación, no hay una invitación a la casa, abierta a la casa, pero sí a estar acompañado, ¿no? O sea que Em, no es frecuente ir a la casa de alguien. no, Ah, sí es frecuente la invitación, no solo la invitación, sino nos vemos mañana, y mañana vos te quedás con que mañana lo vas a ver y no existe el mañana, es como una postergación continua. Hmm. Eso sí es una buena anécdota. Estoy esperando que se concrete ese encuentro, no se concreta. Es verdad, vos fíjate, hablando de esto, primero vos estabas solo en Río, o sea,
Nosotros estábamos en San Pablo y te adaptaste muy bien, pero eh, en 8 años, a mi mejor amigo brasilero, yo no fui a comer a la casa. Son formas diferentes de las que tenemos, pero bueno, Pablo las vivió mucho más, ¿no? Así que Exactamente. avanza con la playa te sedujo bastante, ¿no? Sí, a mí la playa me gusta mucho. Bueno, Río me gusta mucho. Río es una ciudad difícil, pero también yo era un favorecido que vivía se llama el cuadrante dorado, es entre la playa y la lagoa, donde tenés acceso a todo, 200 metros de la playa, 200 metros de la lagoa, podés ir a correr a la lagoa que a mí me gustaba, o iba a correr a la, al calzadón, ¿cómo se llama? La orla allá. Aquella vereda tan famosa y típica de las películas que se ve que tienen grises y negras que muy Ujú. típicas de Río de Janeiro, ¿no? Pablo, vos, ahora que lo decís, claro, vos tenés una experiencia interesante en el sentido de que tenés experiencia de dos ciudades Ujú. emblemáticas de Brasil, ¿no? Río y San Pablo. Eh, ¿Te parece que desde Argentina, para un argentino, a la hora de irse a vivir o a trabajar, hay una diferencia de adaptación? ¿Se encontraría con alguna diferencia de adaptación entre una ciudad y la otra? Sí, Algo sin dijiste duda. de Río, pero en relación ahora con San Pablo, que también ya la conoces muy bien. ¿Cómo Sí, sería sin dudas. eso, esa comparación, desde los ojos argentinos? San Pablo es Buenos Aires y Río es Mar del Plata. Digo, salvando las enormes distancias, ¿no? Porque San Pablo tiene mucha más oportunidad de trabajo, eh, y Río, sí, Río tiene menos, pero es mucho más amable en cuanto a si te gusta ir a la playa o si te gusta tener actividad al aire libre. Eh, San Pablo vas a perder tiempo, mucho más tiempo en el tránsito, vas a tener un clima más de Buenos Aires, eh, más, digo, no el frío de Buenos Aires, pero el calor de Buenos Aires. Eh, Y en eh, cuanto al tema de lo que sería ya hacer negocios o el tema laboral, ¿hay alguna diferencia ahí? ¿O Río y San Pablo es más o menos lo mismo en ese sentido? ¿O para vos fue lo mismo? Y entonces contanos un poco, como nos han contado algunas visitas, por ejemplo, Edgardo Martolio, ¿qué es lo que ve un argentino cuando va al mundo laboral o comercial brasileño? ¿Qué es lo que tiene que aprender, a veces a los porrazos, para adaptarse y ser eficaz, digamos, ¿no? sí, lo primero es el idioma, ¿no? Bueno, primero te contesto lo primero, de San Pablo le gana 10-1 a Río. Eh, Río, tal vez en el tiempo de la pandemia, eh, recuperó un poquito, pero bueno, San Pablo es el centro de negocios de América, ¿no? Claro. Vos ves acá todos los días eventos multitudinarios de cosas como, no sé, drones, electrodomésticos. Todas las semanas hay una exposición diferente, todos los días hay hay una exposición o varias exposiciones de diferentes tipos de cosas. Yo Y la, de... Yo la sensación en relación con esto que estás diciendo, yo no tengo la experiencia que venís teniendo vos desde hace años, sino lo veo desde Argentina, pero escuchando a la gente que ha hecho negocios, ha incursionado en Brasil desde Argentina, San Pablo es lo más parecido a irse a hacer negocios a Estados Unidos, digamos, para un argentino. Es lo más cerca que tiene de una experiencia de abrirse a un mercado bestial como uno podría imaginar en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, sí. Y está acá Eh, nomás, esa es la ventaja. Nada que ver con Río. Claro. Río tiene sus cosas, bueno, la cumbre del Mercosur, la cumbre de los BRICS.
va a ser en Río. Pero bueno, tiene el atractivo de las playas, de recibir invitados internacionales, ¿Y no pero el tiene alguna resto va. oportunidad Río en ese sentido? Al ser algo más chico, ¿te da alguna oportunidad, digamos, de no estar en un lugar que te come como San Pablo? ¿O no? ¿O definitivamente las No, oportunidades sí, sí, en son ese solo en San sentido Pablo? es. No, 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 en ese sentido Río puede darte una oportunidad medio nichada, ¿no? Medio de nicho. Em, y sí, mucho más amable, ¿no? Como ciudad. eh, Es mucho interesante más. esto, nunca llegamos, bueno, somos nuevitos todavía como canal, a hablar de estas cosas, a meternos ya en detalles, ¿no? Ujú. Porque una de las intenciones de esta propuesta es servir como una especie de guía, ¿no? Es una guía a un lado y a otro. Estamos empezando más por Argentina, porque somos argentinos, lo hacemos desde Buenos Aires, a unos metros del obelisco, grabamos estos episodios, pero también la idea es de vuelta también, ¿no? Para brasileños que quieren venir a Argentina a incursionar en proyectos o en tanto comerciales como personales. Y la idea es ir hilando fino de a poco a lo largo de los episodios con este tipo de cosas, ¿no? Que no llegamos todavía a esas minucias, pero ya estamos en eso, ¿no? Por eso Ujú. decimos Río, San Pablo, porque la verdad que una persona que tiene o un producto o quiere ir a buscar trabajo o lo que fuere, bueno, se hace esa pregunta, ¿y dónde Ujú. voy? No tengo familia, no tengo ninguna referencia puntual personal. Me da lo mismo ir a San Pablo, a Río o a alguna otra ciudad. Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde me conviene según mi perfil, digamos, ¿no? Esa es un poco la intención de mi pregunta, no que quiero ser hincha. Ahora, Pablo, yo tengo la sensación de que para un argentino, esto que Ujú. marca Silvio, es más, no sé si fácil la palabra, pero más amigable, más reconocible San Pablo que Río. Sí, Empezando por sin la duda. claridad con la que hablan el portugués, que Ah. hace que resulte más sencillo entenderlos. Sin ¿Vos qué, duda. qué experiencia tuviste con eso, en ese Vos aspecto? sabés que estoy casado con una brasileña que es de Ceará, del norte, de Fortaleza. Y yo no les entiendo nada todavía a los parientes, a los familiares. Me cuesta mucho entender a los familiares. Es otro Eh, mundo. y a veces nos cargamos, porque yo le digo que yo nací más cerca yo nací en Coronel Suárez, que es 500 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires. Y ella nació en Santa Quiteria, que es a 500 a 400 kilómetros de Fortaleza. Yo nací más cerca de San Pablo que ella. Bueno, eso da una dimensión de lo que es Brasil, ¿no? Que se dice que es un Exactamente, continente, no un país. Fíjate el dato, 500 kilómetros al sur de Buenos Aires nació Pablo. Y así todo está más cerca de San Pablo que la mujer de él, que nació en el norte de Brasil. Bueno, hace poco uno de nuestros entrevistados también era de Arapá, Sí. eh, casi en la La frontera frontera, claro, norte. en la frontera norte. Es muy loco cuando uno ve. Y también surgió esta conversación, ¿no? Digamos, de qué diferente es a las zonas más urbanas y cuánto más parecido puede ser de pronto grandes ciudades argentinas, Ujú. ¿no? Como para un argentino quizás resulta que estar más cerca de San Pablo que de un brasileño que vive Totalmente. en otro lado. Y con respecto también a la cercanía, porque hay cosas que te hacen más cercano a un lado que otro. Contanos un poco la gastronomía, no sé, las formas de relacionarse, las cosas que se hacen, ¿no? En el trabajo, fuera del trabajo. eh, ¿Cuál es la diferencia entre Río y San Pablo? y la gastronomía de San Pablo es monumental. Hay de todo multiplicado por 5. ¿Sí? Tenés la tradición de los japoneses, tenés primero los italianos, ¿no? Eh, Después los japoneses, después tenés todo tipo de comidas de migración, tenés todo lo que tiene que ver con las propias comidas locales. No es la misma alimentación de Bahía o de Fortaleza
que la de San Pablo tradicional, y acá las tenés todas, puedo decir, todos los días a uno diferente. Eh, yo, mm, Comparado con Buenos Aires, lo que pasa es que yo perdí la relación porque ya hace 13 años que no estoy cerca de Buenos Aires, pero me parece abrumador la gastronomía de San Pablo. Tal vez sea un motivo para estudiar una comparación, hacer una columna con eso. Y Río, bueno, tiene todo un poquito más reducido, ¿no? Eh, muy, Tal vez no tenga todas, pero tiene alguna representación de todas las cocinas del mundo y de Brasil mismo, ¿no? Y el idioma, ya que venimos hablando del tema del idioma, contanos, ¿cómo aprendiste el portugués? ¿Vos ya sabías algo cuando estabas en Argentina o fue y te tiraste a la pileta? No, sabía algo, Ah, estudié allá con una profesora particular que había pasado un tiempo como había pasado un tiempo en Brasil, una argentina. sabiendo Después que te ibas a estudié, ir, o sea, estudiaste ya con un sí, propósito, digamos, no sí, por gusto. sí. Después pasé un tiempo en la Casa de Brasil, que está ahí en Callao, creo que es. Em, y cuando llegué acá, seguí acompañado por profesores locales que hacía 2 o 3 clases por semana. Eh, Creo que es fundamental estar acompañado, yo digo, el camino que yo hice, y si podés seguir acompañado acá, es fundamental poder eh, hablar, primero escuchar, ¿no? Porque que te enterás de alguna cosa que están diciendo y no, es importante escuchar, saber qué te están diciendo y después sí hablar, ¿no? Comunicarse en el idioma local. ¿Y te costó? ¿Te costó al principio? ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué recordás de de esos primeros contactos cuando estudiabas en Argentina, pero también cuando llegaste allá y empezaste vos llegaste a trabajar? O sea que rápidamente Sí, no tuviste mucha adaptación, me imagino, que tuviste que meterte de cabeza en el laburo exactamente. y ahí empezaste a interactuar por tu trabajo muy rápidamente, me imagino, con gente que Sí. hablaba el idioma de manera nativa, digamos, ¿no? ¿Y Sí, qué te sí. encontraste de dificultad en Y aquella época? ¿Qué todo, cosas tenías que aprender que dijiste esto no está no, fácil? los sotaques se llaman acá. Es, Me lo enseñó Claudio eso. me lo enseñó, esa sí la sabías. Eh, El acento, si Creo el que hay que sotaque para que... hay que lanzarse a hablar eh, como salga y sin vergüenza. Yo un poco hacía eso y le pedía que cuando no entendieran me lo dijeran, cosa que no hacen, no te lo van a hacer, más cuando tenés un cargo más o menos jerárquico. eh, y, pero insistir en la comunicación. Pero sí recomendás estudiar, o sea, porque la Sí, sensación que algunos argentinos pueden llegar a tener es que el portugués no hace falta estudiarlo, digamos, ¿no? No, Como que es fundamental, igual, que ahí te vas a arreglar. Obviamente si vas de turista es otra cosa, por supuesto. pero cuando vas a trabajar no es voy y listo. No, es no, fundamental. Tu recomendación es estudiar antes. sí, estudiar antes y todo lo posible. Porque Y además yo sigo estudiando todavía. se da una cuestión de respeto, ¿no? Si vos no hablas bien, Sí, no te respetan. Tenés que hablar bien en su idioma. Y está bueno que te exactamente. corrijan. Y con Pablo hay otra pregunta para ser interesante al respecto. Pablo llega como director de una oficina, o sea, de una sucursal, digamos. Por lo tanto, él era el jefe de todos los brasileros que había en ese lugar. Claro. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste con eso? Porque también para un brasilero que hace mucho tiempo que ejerce una profesión, llega alguien de la misma profesión
pero de otro país, que está empezando con el idioma, que tiene que ocuparse de algo como escribir, por lo tanto no es fácil, es más difícil que otro tipo de trabajo. ¿Cómo te recibieron? No, me recibieron bien, pero con todas estas cosas que te digo, ¿no? De demostrar que sabés. Y demostrar no solo que sabés, sino que estudiaste para hacer lo que vas a corregir, ¿no? Y a mí me pasaba de corregir alguna nota a los 4 o 5 meses y que se sorprendieran, ¿no? Mm, Eh, pero para eso tenés que tener el estudio, porque no le podés cerrar tampoco, ¿no? No perder, eh, para no perder la confianza. Eh, y Sí, mostrar por lo que cuentan, mostrar también que te lo tomas en serio, ¿no? O sea, también ujú, estudiar y preguntar y querer aprender y que eso se vea, también muestra respeto, ¿no? Digamos, mm, ¿no? De, bueno, acá no necesito, con un poco de portuñol me las arreglo, en definitiva. exacto. No mostrar esa desidia, en definitiva, ¿no? Y Ujú. desinterés. Y yo tengo una sí, sensación, pero coincido. me gustaría conocer tu opinión. El saber en Brasil, el haber estudiado una carrera, por ejemplo, tiene un valor eh, más alto que aquí, en Argentina. Es como que se lo respeta, se lo considera un poco más. Te da un estatus diferente al que te da acá. No sé vos, esa es mi mirada, pero no sé Sí, vos cómo lo viviste y cómo lo ves. voy a dar otra palabra. Por favor. Concordo. Concordo. Sí, sí, sí. Sí, se valoriza mucho y quien estudia mucho también, ¿no? Hay como una cultura del estudio. Eh, Después vas a los índices y vas a ver que no, que los argentinos todavía conservamos eh, una mejor calificación y el índice de desarrollo humano estamos mejor, pero la curva empieza a inclinarse para este lado, me parece. Y lo que ves en la preparación, lo que veo en la preparación de los periodistas, de los jornalistas, eh, los veo más preparados, mucho más preparados que los argentinos, ¿no? Ni hablar ahora, ¿no? Con la explosión de los streaming, donde en Argentina se puede decir cualquier cosa y acá todavía no se dice cualquier cosa. Ah, Esperemos que no se diga. es interesante esto que decís. ¿A qué te referís? Yo lo he vivido y también, pero, eh, por ejemplo, pensar que alguien va a insultar, a decir una mala palabra en un medio, no se les ocurriría nunca. Ahora, ¿vos te No, estás refiriendo a eso o también a otras cosas cuando decís lo que no, decís? no a eso específicamente, a Ujú, eso sí. No, no, en las redes vas a encontrar más o menos parecido, ¿no? ujú. Pero en streaming, en televisión, no vas a encontrar el insulto y la descalificación como en Argentina, ¿no? Es interesante, quizá muchos argentinos que no tienen mucho contacto personal con Brasil o no han viajado mucho, quizá no tienen el contacto con la televisión, con los medios de Brasil, sobre todo los medios informativos, quizá Ujú. vieron alguna telenovela o algo así, pero eh, es muy sorprendente, bueno, nosotros que somos periodistas quizás sí vemos más cosas de todos lados por curiosidad. Es muy impactante, yo tengo el recuerdo ya desde hace muchos años de que cuando te pones a ver, ves un noticiero, por ejemplo de la televisión de Brasil, la sensación personal que yo tengo es que puse la BBC Ujú. o alguna cadena norteamericana, sobre todo a la antigua, porque ahora los yankees en medio como que se Sí, sí, relajaron sí, un sí. poco demasiado, me parece, también los presentadores de noticias y todo.
con todo este tema de la grieta y toda esa cosa, para mí perdió un poco de profesionalismo, pero el periodismo tradicional de la televisión norteamericana y el inglés y algunos de Francia también, me hace acordar mucho cuando veo televisión, noticieros de Brasil. Lo veo muy diferente. Para alguien le puede parecer incluso a algún argentino hasta demasiado formal. Correcto, Yo no sí. lo veo así, lo veo lo valoro quizá como profesional más del lado de la preparación que veo en el presentador o la presentadora, la preparación que veo tanto en la emisión, lo que es colocar la voz, ponerse frente a la cámara, pero también la preparación intelectual con respecto al tema del que está hablando, cuando está hablando con un especialista, entender que la persona con la que está hablando sabe mucho más que el periodista del tema, Ujú. y entonces el periodista tiene que saber preguntarle, pero escucharlo como un experto y no opinarle encima como si supiera más que el especialista. Bueno, todas esas cosas las vi muy claramente y muy habitualmente en la televisión de Brasil. Ujú. Digo la televisión que es lo que más visto, la verdad que radio no he escuchado tanta. Bueno, Y nada, radio mi más o menos la experiencia. misma cosa, ¿no? Puede haber algún caso Sí, sí, de algunos programas más, de algunos canales un poco más fuera de los principales. Pero, por ejemplo, en ESPN en ESPN no vas a ver un programa de la tarde como los que ves en Argentina. Los cuatro están sentaditos, se respetan las palabras, ninguno se pisa, opinando de fútbol, ¿no? O de cualquier deporte. igual que acá. Sí, nadie se Igual, pisa. igual que allá. Bueno, han ido cambiando las cosas. Y para redondear, Pablo, ya nos queda poco tiempo. Y con el fútbol, ¿cómo te han tratado por ser argentino, por ejemplo, en el Mundial 2000, en el último Mundial que ganamos? ¿Cómo lo viviste eso? Porque la rivalidad existe y es bien profunda. Y yo sufrí mucho el del 2014, ¿no? Ah, no, Que tuve que salir del Maracaná sí, eh, ahí estábamos. después del partido, ¿no? Estaba lleno de alemanes, Uno de ¿no? los peores días de mi vida. Sí, alemanes que hablaban portugués, porque todos los Alemanes que todos hablaban, eran bilingües. habían perdido, le habían hecho 7 goles, y hinchaban por Alemania de una manera feroz. Me acuerdo. Ahora me acuerdo. Y estar Sí, en la cancha fue uno de los peores días de mi vida. también, otra vez concordo. Y otra vez, Eh, bueno, y justamente ahora, esa vez perdíamos. Ahora que ganamos, Acá en el mundial que hay ganamos. más admiración, ¿no? Después, digo, el análisis más de admiración con lo que pasó. Por ahí en el transcurso era un poquito eh, iba a decir violento, pero no es violento, un poco más agresivo. Eh, pero yo los veo más, bueno, salvo en aquellas épocas que era difícil convivir en los estadios, los veo más tolerantes que también que los argentinos Ah, hacia el fútbol argentino. También van a hablar de la cachimba. Cachimba es otra palabra que se usa mucho para representar el juego de Argentina, ¿no? Pegado, eh, de, 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 de Fricción. abrazar al otro, más de áspero. cortijarlo, de hablarle. Lo que hizo más o menos el otro día Renato Gaúcho, ¿no? Ahora, Que lo que yo noté como espectador en los últimos tiempos, decime vos que estás más metido en el día a día de las conversaciones futboleras, como cierta crisis de autoestima del fútbol brasileño hacia afuera, ¿no? Quizá por la selección. sí, Lo vi en redes sociales, comentado ahora con el tema del Mundial de Clubes, que quizá era una oportunidad donde Brasil, los equipos brasileños mostraron de lo que son capaces y de lo que Ujú. sabemos históricamente, pero como que la selección brasileña los está poniendo en un lugar medio incómodos y hasta tristón. Eso es la Sí, sensación que yo tengo desde de hace un tiempo. lejos. Pero bueno, sí, es como que pasaron 4 o 5 años en que no tienen selección, ¿no? No la pudieron conformar. Creo que ahora con el italiano Ancelotti van a lograrlo. Jugadores tienen, ¿no? En el Mundial de Clubes son
la nacionalidad que más aporta jugadores. Creo que son 140 contra 104 argentinos. Jugadores sobran, sobran. Bueno, y Neymar no se convirtió en lo que tenía que convertirse en líder de esa selección. Eh, y después, bueno, tuvieron una transición de jugadores que después del 7-1 quedaron golpeados, marcados. Thiago Silva, que ayer ganó el partido casi solo, acá está mal visto. Vinicius Juniors, que se cansó de hacer goles y fue elegido uno de los mejores jugadores, en la selección hace un año que no hace un gol. Se nos está terminando el partido a Sí, nosotros. se nos termina el partido. Ya estamos, tiempo de descuento. Le damos muchas gracias a Pablo, que fue una experiencia muy divertida hablar con vos, muy, muy interesante. Y bueno, la verdad que creo que tenemos que volver en algún momento con temas que quedaron ahí. Y seguir seguir leyendo sus columnas que tienen el espíritu de esto, ¿no? ¿Cómo las leen? ¿Cómo las leen? Otra vez, Pablo, contanos. Van a Twitter o Bien, a X, y mi Twitter es de la Fuente Pablo, bien. y abajo en la descripción ya tienen un link de Substack o Substack. Perfecto. Bárbaro. Pablo, Y querido, están todas sí, las columnas. buenísimo. Te mandamos un abrazo grande, te veo pronto si Dios quiere, y bueno, la próxima vez vamos a seguir hablando de estas cosas y nos contarás Bueno, muchas nuevas gracias y experiencias. un abrazo grande para los dos. Gracias. Que estés Abrazo. bien. Nos despedimos, Silvio. Vamos por el próximo. Hasta la próxima. Dale, gracias.